Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Al atardecer de ese mismo día, el primero de la semana, estando cerradas las puertas del lugar donde se encontraban los discípulos por temor a los judíos, llegó Jesús y poniéndose en medio de ellos les dijo: «La paz esté con ustedes». Mientras decía esto, les mostró sus manos y su costado. Los discípulos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Jesús les dijo de nuevo: «La paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así también yo los envío a ustedes». Al decirles esto, sopló sobre ellos y añadió: «Reciban el Espíritu Santo. Los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen, y serán retenidos a los que ustedes se los retengan». Tomás, uno de los 12, de sobrenombre el Mellizo, no estaba con ellos cuando llegó Jesús. Los otros discípulos le dijeron: «Hemos visto al Señor». Él les respondió: «Si no veo la marca de los clavos en sus manos, si no pongo el dedo en el lugar de los clavos y la mano en su costado, no lo creeré». 8 días más tarde estaban de nuevo los discípulos reunidos en la casa, y estaba con ellos Tomás. Entonces apareció Jesús estando cerradas las puertas. Se puso en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Luego dijo a Tomás: «Trae aquí tu dedo, aquí están mis manos. Acerca tu mano, métela en mi costado. En adelante no seas incrédulo, sino hombre de fe». Tomás respondió: «Señor mío y Dios mío». Jesús le dijo: «Ahora crees porque me has visto. Felices los que creen sin haber visto». Jesús realizó además muchos otros signos en presencia de sus discípulos que no se encuentran relatados en este libro. Estos han sido escritos para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y creyendo tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Quizá la prueba mayor del acontecimiento pascual, es decir, del acontecimiento de la resurrección de Jesús, sea justamente el cambio que se operó en estos discípulos una vez que este puñado de hombres que estaban escondidos por temor a los judíos fueron testigos del resucitado. Un cambio radical. Comienza el texto justamente diciendo que estos discípulos, los 11, los apóstoles que quedaban, estaban a puertas cerradas, por temor a las represalias o por temor a la persecución que podía ahora abatirse sobre ellos. Un temor bastante lógico. En la historia cercana de esos discípulos, ellos podían recordar testimonios que sus padres les habían dado de cómo Roma había sofocado otras revueltas mesiánicas, comenzando por la muerte del que los lideraba y siguiendo por la muerte también ejemplar de cada uno de sus seguidores, de manera de cortar de raíz la sedición. Así había pasado en algunos años antes en la propia Judea, así había pasado en otros movimientos sediciosos en el mundo antiguo. Hay que recordar, por ejemplo, el movimiento que se había iniciado antes de Cristo, unos 70 y tantos años antes de Cristo, con la revuelta de Espartaco en Roma, en donde todos los que habían iniciado esa revuelta terminan crucificados en la Vía Appia. Por tanto, el temor de los discípulos es razonable. Ya mataron a Jesús, ahora vienen por nosotros, y ellos están escondidos, presas del temor, escondidos, presas de un servil temor. Y llega Jesús y se instala, se manifiesta delante de ellos. Y no solo se instala, no solo se aparece delante de ellos, sino que
sin hacer reproche alguno, sin pedirle ningún tipo de cuentas, simplemente se manifiesta como el Señor, y así es como lo reconocen, Señor con mayúscula, es decir, se manifiesta como Dios, e inmediatamente en un gesto tremendamente elocuente les comparte su señorío. Sopla sobre ellos, infunde sobre ellos su espíritu, se los transmite y los convierte de siervos en señores. Así como el Dios creador, recuerda el libro del Génesis, hace de Adán verdaderamente un hombre cuando insufla su aliento sobre su criatura, así Jesús les transmite su señorío a estos hombres temerosos. Y el resultado lo vio Jerusalén. Cuando uno revisa el libro de los Hechos de los Apóstoles, uno de sus pasajes es la primera lectura de este domingo segundo de Pascua. Cuando uno revisa los Hechos de los Apóstoles, ve esta transformación en este puñado de hombres. Ve que estos hombres que antes del acontecimiento pascual apenas balbuceaban palabras, ahora son capaces de generar elocuentes discursos para anunciar la buena noticia del resucitado. Estos hombres que apenas entendían lo que Jesús estaba diciéndolo o simplemente lo malentendían, ahora parecen comprender lo que ha acontecido en sus vidas. Estos hombres que les costaba salir de sus parámetros culturales, ahora están promoviendo una forma de vida, una forma de convivencia nueva, una forma nueva de compartir, una forma nueva de hacer solidaridad, una forma nueva de empatizar con los más frágiles. Ese cambio que se opera en los discípulos es la mejor prueba del acontecimiento de la resurrección. ¿Qué cambió en ellos? El ser testigos del resucitado. ¿Qué hizo que estos hombres pasaran del temor al señorío? El Señor que les insufló su espíritu, que les compartió su espíritu y les dio una valentía nueva, les dio una autoridad nueva, les dio el respaldo para que estos hombres que ya habían sido testigos de que la vida vence la muerte, ya no temieran a la muerte, ya no temieran a ninguna de las amenazas que, por cierto, cayeron sobre ellos, y valientemente salieran a anunciar el Evangelio. Termina el Evangelio de hoy diciendo estas cosas que han sido registradas en este libro, han sido registradas para que ustedes crean que Jesús es el Señor y creyendo en Él tengan vida. Es lo que pasó con estos discípulos. Creyeron en el resucitado, creyeron en la transformación que el resucitado iba a producir en sus vidas y tuvieron una vida insospechada para ellos antes de este acontecimiento. Tuvieron una vida en donde dieron todo para que el anuncio del Evangelio pudiera llegar hasta nosotros.